cómo el Señor miraba con gran misericordia aquella ciudad. Cómo miraba Dios con gran misericordia a la ciudad de Nínive. Y como decía hace un momento, hay mucha similitud, hermanos, cómo está el mundo hoy. Yo sé que el mundo está en una forma muy degradada. Vuelvo a repetir, hay violencia extrema en el mundo, como lo había en esta ciudad de Nínive, donde cuando ellos conquistaban otras ciudades, destrozaban a sus habitantes, los mataban, no importando que fueran ancianos, niños o mujeres embarazadas, como lo dije hace un momento. Estoy repitiendo, porque parece que hubo un problema con el audio. Que el Señor reprenda al diablo. Pero la similitud es grande, hermanos, con la situación mundial ahora en este momento. Pero Dios, sin embargo, hermanos, aunque cuando envía a Jonás y le dice de que vaya a aquella gran ciudad, porque la maldad de ellos ha llegado hasta el trono de Dios. La maldad de los ninivitas había llegado hasta el trono de Dios. Había llegado de una manera tan terrible que Dios decidió destruir la ciudad. No es algo nuevo, hermanos. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, cuando el Señor decide destruir también a Sodoma y Gomorra. Aunque en aquellas ciudades el pecado sexual era más todavía, porque habían pecadores como lo son los homosexuales, los que practican el lesbianismo, las que practican el lesbianismo o los que practican la homosexualidad. Eso es pecado, hermanos. Eso, aunque le quieran llamar preferencia, no lo es. Eso es querer matizar el pecado. La Biblia le llama pecado y no dejaremos de decirlo, porque es pecado, y eso llega y ha llegado hasta el trono de Dios. Pero esta ciudad de Nínive tenía esta diosa Ishtar, que era la diosa de la fertilidad, y en sus cultos lo que se hacían eran orgías. Ahí se tenían relaciones sexuales en prostitución con un montón de hombres y mujeres. Era una cosa terrible, hermanos, una degradación tan baja. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, en el capítulo 4, versículo 11 de Jonás, el Señor, aunque había llegado y había decidido destruir aquella ciudad, aquí Él está reflejando que a pesar de que Él los miraba con aquel enojo, con aquel dolor por el pecado que estaban haciendo, pero también los miraba con misericordia. Los miraba con misericordia, hermanos, con dolor. Mire, vuelvo a repetir, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, aunque Dios había determinado un juicio sobre aquella ciudad, pero Él viene y da la oportunidad. Hermanos, Dios es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios fuerte, es un Dios que no podemos hacer nada cuando Él toma una decisión. Solamente nos deja un camino, y es el camino del arrepentimiento sincero delante de Él. Jonás es enviado a aquella ciudad grandísima de 3 días de camino, y dice la palabra, lo que leímos en el capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me llama mucho la atención, hermanos, el mensaje de Jonás. Jonás tenía un solo mensaje, y él decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice la Biblia, lo leímos, que eso lo hizo por un día, por camino de un día. O sea que no terminó ni de atravesar la ciudad cuando las personas que acabo de describir
con una maldad extrema, con una violencia extrema, con una degradación moral y sexual extrema, se dieron cuenta de que había un Dios que los estaba observando y que ya no soportaba el pecado de ellos. Y lo más tremendo es que dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Wow. Amados hermanos, platicaba yo con una persona este fin de semana y me decía, mire, ¿desde cuándo vienen diciendo que Cristo viene? Y le dije yo, sí, ya estamos casi 2000 años de que se viene diciendo de que Cristo viene. Pero él me lo decía en un sentido de burla, en un sentido como quien dice es mentira. Y yo le dije esto, cuando el profeta Isaías, él profetizó de que el Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen, se tardó más de 3000 años esa profecía en cumplirse. No tengo el dato exacto, pero más de 3000 años, pero se cumplió. Y es un hecho real, comprobado por la historia, de que Jesucristo nació, creció, murió en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos afirma que Él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Aleluya, gloria al Señor. Imagínense, más de 3000 años para que se cumpliera de que Cristo iba a nacer, que Dios se iba a hacer hombre. Más bien dicho, la segunda persona de la Trinidad. Perdónenme por el error. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, toma forma humana y viene a la tierra enviado por el Padre a cumplir una misión de misericordia, a cumplir una misión de que a pesar de que el ser humano está degradado totalmente en su mente, en su corazón, en su manera de vivir, en su manera de actuar, que no piensa en Dios, no tiene ningún pensamiento aún. Cuando escuchan de Dios lo rechazan de esta forma. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre para que Él pagara por nuestros pecados y que todo aquel que confesara ese nombre, todo aquel que viniera a creer en Él, no se perdiera y alcanzara la vida eterna. Me llama la atención el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Yo digo una cosa, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos escuchan, ¿y nosotros qué estamos esperando para arrepentirnos? No es que solamente ellos se comenzaron a vestirse de cilicio, y no, la acción de arrepentirse, de cambiar su actitud, de saber que Dios venía con un juicio, que en 40 días iba a venir un juicio sobre ellos. Cualquiera pudo haber dicho, no, es mentira, este es un loco que está hablando ahí. 2000 años desde que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, se viene proclamando, y no a un día de camino, sino a 2 siglos de camino por la iglesia del Señor, proclamando la venida de Cristo, proclamando el momento en el cual nos hemos acercado, hermanos, amigos. Es evidente. ¿Cómo es posible? ¿Qué más tenemos que esperar
para que la iglesia se arrepienta también, para que el mundo se conmueva en su corazón y se arrepienta de verdad delante de Dios, como lo hizo esta ciudad de Nínive. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más esperaremos? Estamos viendo las pestes, estamos viendo las diferentes situaciones y todavía se dice, no, siempre ha sucedido, no, si no pasa nada, si esto es del hombre, no. Dios está hablando, está advirtiendo, está manifestando su misericordia. Aunque ustedes no lo vean así, Dios está manifestando su misericordia a través de esta enfermedad, a través de estas plagas que se están viendo en América Latina, a través de los terremotos, a través de todas estas catástrofes. Dios quiere sacudir la conciencia humana para que se arrepientan como lo hizo la ciudad de Nínive. ¿Cómo es posible que ellos no conocían a Jesucristo porque todavía el Señor no había venido? Y a la predicación de Jonás, toda una ciudad. Y mire, aquí dice los hombres de Nínive, aunque después habla del rey, pero el rey se dio cuenta hasta después. Ya la gente común, la gente de la calle, la gente que sabía que estaba mal, ya se habían arrepentido, ya estaban en silicio, ya estaban mostrando una actitud diferente delante de Dios. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Yo escuché a muchos presidentes de América Latina mencionar a Dios cuando comenzó esta pandemia. Pero, ¿qué de nuestras actitudes? Solo lo mencionamos de boca. Solo queremos que Dios sane y desaparezca el virus. ¿Para qué? Para volver a nuestro pecado, para volver a nuestra maldad. Los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y por eso el título es aquí, más que Jonás. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él mismo, a través de su iglesia, está proclamando que Él viene pronto, que se arrepientan de sus pecados, que la iglesia apóstata vuelva a los caminos del Señor, que ya no pierda el tiempo en politiquería, en cosas de la sociedad. Dios tiene el poder de arreglar la situación cuando la iglesia se someta verdaderamente al Señor y deje de quitarle el puesto a los políticos y deje de quitarle el puesto a las instituciones de gobierno. La iglesia tiene el deber de predicar la palabra como es, no mezclarla. Escuchaba una conferencia y hacían una pregunta y decían, ¿cuál es la posición de la iglesia ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Qué tiene que hacer la iglesia evangélica? Ajá, yo les hago la misma pregunta a los que me están viendo en América Latina. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Comenzar a protestar? ¿Comenzar a crear guerrillas? ¿Comenzar a querer igualar las riquezas de los pobres y de los ricos? ¡No! ¡No! La palabra de Dios dice claramente que la iglesia se someta a los gobernantes, sean estos buenos o malos, y que oremos por ellos. No que nos metamos en política, no que nos metamos a querer arreglar nosotros las cosas. Dejemos que Dios obre, como dice en Romanos.
posición de la iglesia. No crear odio, no tomar partido, sino obedecer, ser obediente al Señor, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, sea buena o sea mala. Dios les exigirá a ellos en su momento. Pero la iglesia tiene que someterse, orar por ellos, buscar la paz, pero no como que si fuéramos otra institución más política, no. Perdonen por este paréntesis, pero era necesario decirlo. Jonás no se puso a decir qué malo el rey de Nínive, qué malos, no. Simplemente predicó el mensaje que el Señor mismo le había dicho, y vas a predicar el mensaje que yo te diga. El Señor nos ha dejado claramente en su palabra cuál es el mensaje que tenemos que predicar, sin alterarlo con filosofías de hombres, ni con psicologías, ni sociología. Puro su mensaje, como lo hizo Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cristo viene pronto. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a los pies del Señor, para que el Señor, como tuvo misericordia de Nínive, Él quiere tener misericordia de ti. Quiere tener misericordia de la iglesia que se ha desviado. Quiere tener misericordia de aquellos que todavía no conocen al Señor. Ese es el mensaje. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, porque esta tierra de aquí a muy poco será destruida. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. De aquí a muy poco, esta tierra entrará en juicio con Dios de una forma como nunca antes se ha visto. Antes de que llegue ese momento, como lo hicieron los ninivitas, antes que llegara, el Señor mandó su advertencia y ahora estamos advirtiéndole al mundo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que Dios es grande en misericordia, así como es justo, pero también es grande en misericordia. Con esto termino. Cierra tus ojos ahí donde estás. El mensaje ha sido corto, pero sentido de parte del Señor, llamar al arrepentimiento. Eso es lo que necesita nuestro mundo, un verdadero arrepentimiento, y comenzando por la iglesia, que no se arrepiente, está viendo las cosas y sigue en su necedad. Arrepintámonos, hermanos. Arrepiéntase, mundo que no conoce a Cristo, para que vengan días de refrigerio, días mejores para cada uno de nosotros. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre amado que estás en los cielos, mira, Señor, es necesario, Señor, este mensaje, Padre. Fuera de teología, fuera de cualquier cosa, Señor. Un mensaje sencillo, simple que tú has enviado a esta tierra. Que se arrepienta cada uno de su pecado, de su mal caminar, de su rapiña, de lo malo que anda en su mente, en su corazón, en su vida. Y se vuelvan a ti, Señor. Señor, yo quiero orar por aquellas personas que no te conocen, Señor. Y que en este momento tú has tocado su corazón. Señor, que repitan conmigo esta oración. Si usted no conoce a Cristo, repítala conmigo. La oración de fe para recibir al Señor Jesucristo en su corazón.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Oh Dios, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra rapiña, reconociendo que estamos mal delante de ti, Señor. Que nuestros pecados han llegado delante de tu presencia, Señor. Ahora diga conmigo, Señor, perdóname, límpiame. Oh Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Limpia mis pecados, borra mis pecados. Oh, yo me entrego hoy a ti. Dígaselo. Yo me entrego a ti, oh Jesucristo, en esta hora. Recibe mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Espíritu Santo de Dios, ven a morar a mi corazón. Séllame. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Siga orando. Usted que recibió a Cristo. Siga orando, siga hablando con Dios. Que el Señor le ha perdonado. El Señor le está preparando para el momento en el cual viene por su iglesia. Ahora yo quiero orar por la iglesia. Hermanos, si usted anda mal delante de Dios, usted lo sabe, que no anda caminando bien delante del Señor, que sus pensamientos ya no están en Cristo, sino que están en otra cosa. Arrepiéntase. Dígale en este momento, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por no hablar de tu evangelio como es. Perdóname por haberme desviado. Perdóname por andar mal en mi camino, Señor. Límpiame, purifícame. Yo me aparto de ese pecado. Dígaselo. Pues la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia del Señor. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, abogando por su iglesia. Perdona tu iglesia, Señor. Perdona, Señor amado. Limpia, purifica cada vida. En el nombre de Jesús, Señor. Voy a hacer una oración final. Señor, te damos gracias en este momento. Porque sabemos que tú has tocado los corazones. Que tú has hablado a la vida, Señor. Que tú has enviado un mensaje contundente. Que es necesario que nos arrepintamos antes que venga el juicio. Oh Señor, tú eres más que Jonás, oh Jesucristo. Y tú estás hablando a las vidas que vengan a ti, Señor. Ayúdales, perdónales, guárdales. Señor amado, en tus manos de amor los depositamos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos han observado. Bendiciones. Necesito más, ya no quiero.